noche. Todos vamos a escucharlos muy atentos. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Esta noche vamos a hablar. Ay, ¿qué es eso tan divino? Laura, cierra tu micrófono, por favor. Ok, ahora sí. Veníamos de hablar de la paternidad. Y pues creo que nada mejor que después de hablar de la paternidad, hablar de el ser hijos. Porque si bien el ser o pertenecer, tener el deber de alguna manera de ser padres, de ver a Dios como Padre y de modelar a Dios como Padre en nuestros hogares, pues no deja de ser una responsabilidad. Entonces, pues la idea es que también podamos ser y aprender a ser hijos. Aprender a ser hijos del Señor y comprender cuál es nuestra posición y nuestra identidad como hijos. Entonces, quiero que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Quién lo puede leer, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Un momento, ya lo busco. Ok. La Biblia más rápida de la reunión. Juan, ¿qué es, César? Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Amén. Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 1, versos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí podemos ver que el hecho de ser hijos de Dios no es algo que nos ganamos por mérito. No es algo que alguien decidió o hizo un trato con Dios. Venga, Dios, yo le hago esto o le doy a mis hijos o le propuso X o Y trato y entonces Dios dijo, ok, listo, y los salvo. No. Yo los voy a hacer hijos de Dios porque usted me cayó bien o porque usted se manejó bien o porque usted me obedeció. No. Fue por gracia, por misericordia del Señor. Fue por deseo de Él que Él nos eligió, nos predestinó para ser hechos hijos de Dios. Entonces, partiendo de esa base de que somos hijos, tenemos que entender de qué forma fuimos hechos hijos. Entonces, yo los invito a que vayamos a Romanos 8, rápidamente. Romanos 8, versos 14 al 17. Carta de Pablo a los Romanos. Amén. ¿Qué dice?
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. Entonces, primero que todo fuimos hechos hijos cuando recibimos el espíritu de adopción. Y una persona que ha recibido el espíritu de adopción no puede dudar si es hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque lo leíamos en el pasaje de Romanos, que el espíritu de adopción, el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro, que vive en nuestro interior, nos da testimonio y nos convence de que somos hijos de Dios. Y Dios no miente. ¿Sí? A usted le miente su corazón. A mí me puede mentir el corazón, pero Dios no. El Espíritu de Dios en uno no va a mentir. Y si Él nos dice que somos hijos de Dios es porque lo somos. Entonces todo aquel que esté dudando, todo aquel que esté luchando con eso de tener alguna duda acerca de si es o no, ¿será que yo sí soy salvo? Si usted está albergando dudas en su interior es porque usted no nació de nuevo. Pero una persona que ya nació de nuevo no duda de que fue hecho hijo de Dios, que es salvo por la eternidad por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Ahora, Leo, ¿me podría volver a leer el versículo 14 de Romanos 8, por favor? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando tenemos claro lo que tenemos que hacer y cómo el cielo nos reconoce como hijos de Dios, por decirlo de alguna manera, es porque somos guiados por ese espíritu que nos da testimonio, que nos asegura en lo más profundo de nuestro ser que somos hijos de Dios. Si nosotros lo seguimos a Él, si nosotros le obedecemos, si nosotros escuchamos su voz, ahí entonces estamos demostrando que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted no le obedece a alguien que no es su papá, ¿cierto? En dado caso de que aparece alguien que le quiere venir a decir, digamos, una orden que solamente le puede dar su papá. ¿Sí? Esa orden que solamente le puede dar su papá, pues normalmente uno no la va a obedecer. Usted termina obedeciendo al que es su papá. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Nuestra obediencia se debe a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Tal vez el concepto no es muy... O sea, no es tan fácil de explicar, pero es claro entender que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces sí somos hijos de Dios.
Si usted escucha otras voces y obedece a otras voces, es porque su papá no es Dios. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que en la vida solamente le va a orientar, o le va a guiar o le va a mandar un papá a uno. Pero si viene alguien a darme esa orden o a darme ese consejo, a todo eso, como que está ocupando el lugar del papá en la vida de esa persona. Entonces tiene muchas veces las personas que tienen falta de paternidad y que viene otra persona en aras de restaurarle, tal vez le da un abrazo, tal vez le dice cosas que su papá le debió haber dicho pero nunca le dijo. Entonces está ocupando el lugar de. En este caso también sucede lo mismo. Si nosotros obedecemos otras voces, ¿sí? Decía Jesús, vos le decía creo, a los fariseos y a todos los saduceos, decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Entonces, a quien le debemos nuestra obediencia, ahí está. Ahí estamos indicando para dónde es, quién es nuestro padre. Entonces, nuestra obediencia determina quién es nuestro padre. ¿Sí? Pero los que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y yo creo que aquí hay muchos hijos de Dios conectados en esta reunión y los que van a ver este video en YouTube. Pero son cosas que te... Ahora, vamos a ir ahí más adelantico a Romanos 8, verso 19. No sé si alguien lo tenga en la traducción lenguaje actual, que es mucho más clara y da como un mensaje más acorde a lo que les quiero enseñar en esta noche. No sé si hay en lenguaje actual, el versículo 19 de Romanos 8. Búsquela ahí rápido en su celular. Tal vez no la tiene física, pero ahí en su celular la puede buscar. Bueno, ya la estoy buscando acá. Yo la tengo, Cecita, pero no en Reina Valera, ¿oye? No la versión. Bueno, léala mientras tanto. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Ese es el verso 19 en la Reina Valera. Pero ahora, en la traducción lenguaje actual, uno, o sea, como algo a descifrar. Pero pienso que en esta traducción lenguaje actual es algo como que deja más claridad acerca de lo que es la intención del Señor. Dice, la creación entera espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Entonces me llama la atención esta traducción. ¿Por qué? Porque es muy interesante ver
como lo que se espera es que el Señor muestre que nosotros no somos como esas personas, tal vez religiosos o retrógrados, como nos suelen llamar, sino el verdadero significado de ser uno hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? El verdadero significado de ser un hijo de Dios es demostrar obediencia a nuestro Padre. ¿Sí? Y ese demostrar obediencia a nuestro Padre es en todos los aspectos. Que es difícil, que cuesta, claro que sí. Cuesta mucho. Pero pues, hay que hacerlo. Hay que esforzarnos por hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo porque nuestra vida tiene que ser íntegra. Porque nuestra vida tiene que ser lo mismo que yo estoy hablando acá y lo que puedo parecerles a ustedes aquí delante de las cámaras a cuando yo tengo mi vida normal. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando uno muestra la obediencia al Señor en todos los aspectos, ahí uno empieza a dejar de pedirle a Dios muchas cosas que son vanas y empieza uno a querer más la voluntad del Señor primero en la vida de uno. ¿Sí? Porque uno empieza a ser moldeado. Y en la vida de un hijo tiene dos cosas. Tiene dos palabras que empiezan por la letra D. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos cosas que empiezan por la letra D? ¿Me repite la pregunta, Cecitar? Un hijo tiene generalmente dos cosas que empiezan ambas por la letra D de dedo. ¿Qué cosas tiene uno como hijo que empiezan por la letra D? Desobediencia. No, no exactamente. Aunque sí se presenta, pero no estamos hablando de eso. A ver, ¿qué otra palabrita por la letra D se les ocurre? Discernimiento. Se están poniendo muy espirituales. Desobediencia. Bájense más al plano natural. Bájense más al plano natural, a ver. Desobediencia. Ya la dijeron. Deberes. Deberes, esa es una. ¿Y cuál es la otra? Derechos. Derechos. Muy bien. Derechos y deberes. Entonces, yo tengo derecho a ser protegido por Dios, a ser amado, a recibir provisión de Él. ¿Sí? Todo eso está bien. Todo lo que uno le suele pedir al Señor, que lo cuide, que lo bendiga, que le dé salud, todo eso. Porque como lo veíamos anteriormente, en el mensaje que les compartía sobre la paternidad, Él es el proveedor integral. Provee lo físico, pero provee lo espiritual, lo del alma, lo que lo enriquece a uno por dentro. Entonces, esos serían como los derechos, ¿sí? Pero tenemos deberes. Esa es la parte que no nos suele gustar, ¿cierto? Deberes como cuáles. El principal y el que hemos estado hablando hasta este momento. Obedecer. Casi nada. Los que obedecen, los que escuchan y se dejan guiar por el Espíritu, esos sí son hijos.
Entonces ese es un deber. Ahora vamos a ir a Filipenses 2:15. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Rápidamente. Amén. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. Entonces tenemos el deber de permanecer en santidad. Pero hermano, es que pecado hay por todo lado, que ya en la televisión, en el internet, en las noticias, en las novelas, en las películas, en la calle. Yo lo digo, sí, claro, yo también me doy cuenta. El pecado está en todo lado y lo atosiga a uno y lo rodea y como que lo asfixia a uno. Pero es que nuestros ojos no deben estar puestos es acá. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la Biblia está nuestro estándar, nuestro código moral. Allí en la persona de Jesucristo, ahí es donde nosotros podemos ver el modelo que nosotros tenemos que seguir. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí está, ese es un deber nuestro. Seguir, esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor nos da porque Él sabe que solos no podemos. Esforzarnos por seguir ese modelo. Es un deber. ¿Ven? Ahora, primera de Juan 2, capítulos 28 capítulo 2, versículos 28 y 29. Primera de Juan 2, 28 y 29. ¿Quién la tiene? Amén. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que eres justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Otro deber. Ser justo, hacer justicia. Porque mire que son cosas que, según la palabra misma, nos definen, nos caracterizan, le muestran al mundo que somos hijos de Dios. Si yo como hijo de Dios soy justo en todo lo que hago, en todas las áreas de mi vida, entonces yo estoy demostrando con mis acciones que soy un hijo de Dios. Otro deber. Ahora, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versos 9 y 10. Capítulo 3, ¿qué se cita? Versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Entonces, aquí estamos hablando de que el que ha nacido de nuevo no puede pecar. Y yo personalmente les cuento que yo antes decía, pero es que no pecar, eso es imposible. O sea, eso no se puede. O sea, ya el Señor nos puso una vara excesivamente alta.
Pero si el Señor lo pide, si el Señor nos marca ese estándar, yo no creo que el Señor ponga un estándar que sabe que no vamos a poder cumplir. Si Él nos da su Espíritu Santo, su palabra, si nos ilumina cuando la leemos, nos enseña, nos instruye a través de la oración, del ayuno, de la lectura, de la vigilia. La verdad es que no tenemos las herramientas nosotros. O sea, el Señor ya nos dio todo. Él hizo ya lo mayor, que fue morir en la cruz por nosotros y resucitar para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, dice que el que no hace justicia y no ama a su hermano. Entonces ahí hay otro deber, amar al hermano. Y dice que el que no hace justicia y no ama al hermano no es de Dios. Entonces la invitación es a que nos examinemos a ver cómo estamos nosotros con nuestros deberes, porque somos muy buenos para pedir y decir yo tengo derecho y yo soy hijo de Dios y saca pecho uno. Ajá, y tus deberes. ¿Cómo vas con la práctica de tus deberes como hijo de Dios? Y eso que estos son algunos. Porque si nos pudiéramos a sacar la cuenta y demás escrupulosamente con citas bíblicas en mano, creo que serían muchísimos. Pero no debemos poner la mirada en que es una carga demasiado pesada, o que es algo que yo no quiero hacer, o que, qué fastidio, que... No. Lo debemos hacer porque así fue el Señor con nosotros y nosotros debemos ser así con el prójimo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 21:7? El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. ¿Quién ya lo encontró? Amén. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras. 21:7. Perdón. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Amén. Estamos en una batalla sin tregua. Entonces, lo que tenemos que hacer principalmente es entender que hay que vencer. Pero no solo vencemos como lo que está haciendo esta generación, que solamente exige y exige y exige que yo tengo derecho y que yo tengo derecho y que yo tengo derecho a. Sí, yo tengo derechos, pero tengo que cumplir mis deberes. No hay otra opción. Al Estado lo pueden tramar con vainas y hacer que obligatoriamente le cumplan los derechos, así sea hasta imaginarios. Pero a Dios no. De Dios nadie se burla. A Dios nadie lo coge de marrano, discúlpeme la expresión. ¿Sí? Usted puede ir toda su vida, es que yo soy hijo de Dios, es que yo merezco, es que yo llevo tantos años en el Evangelio, es que yo he hecho, es que yo he dicho, es que yo soy muy buena persona, es que listo, hágale. Usted lo puede hacer, nadie le está diciendo que no lo haga. Pero cuando se encuentra allá en el trono blanco, en el juicio tal, cara a cara con Dios, usted no le puede decir eso. Usted no le puede decir, es que yo soy esto, soy lo otro.
Él le va a decir, ¿quién es usted? Complicado que a uno el Dios, o sea, el Rey soberano, gobernante de todo lo creado, visible e invisible, sentado en su trono, juzgando a todo ser viviente, usted se le presenta con sus aires de que yo soy, y Tini saca pecho y dice, y llega el Señor y le dice, ¿y usted quién es? Tenaz. Recuérdese las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Las insensatas relajaron, no compraron aceite, entonces tuvieron que ir a comprar quién sabe en dónde. Y cuando volvieron, cerraron la puerta y ellas no pudieron entrar y dijeron, pero señor, señor, y ¿quiénes son ustedes? Nunca las conocí. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Hártense de mí. A él nadie lo engaña. Tenemos derechos, pero tenemos que cumplir nuestros deberes. A él no se le olvida que usted tiene derechos, no se lo tiene que estar recordando cada rato. Pero él sí le tiene que estar recordando a uno como hijo de Dios que tiene deberes que tiene que cumplir como hijo de Dios que tanto dice que es. Entonces, que tengamos eso presente. Listo, queremos que Él sea un padre para nosotros. Queremos que nos provea, que nos cuide, que nos guarde, que nos multiplique, que nos... A Él no se le va a olvidar. Pero la pregunta es, ¿los deberes de nosotros como hijos de Dios los estamos cumpliendo? Aprendamos a vivir bien, a ser hijos de Dios, y cuando estemos haciéndolo bien, entonces de pronto podemos hacer alguna broma con algo de llegar a presumir que somos hijos de Dios. Porque no tenemos que tener mayor concepto de nosotros del que debemos tener. Entonces, yo los invito, hermanos, a que oremos y a que esto sea como una alerta. Porque tal parece que la iglesia va a ser de los últimos bastiones que van a quedar en pie antes de que ocurra, pues, la revelación del hombre de iniquidad, del anticristo. Entonces tenemos que representar a nuestro Padre y modelar a nuestro Padre de una manera como Él se lo merece. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por el inmenso privilegio que nos das de presentarnos delante de ti como tus hijos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces exigimos más derechos, pero no cumplimos nuestros deberes. Señor, te pedimos perdón porque vivimos pidiendo bendición, protección, vivimos pidiendo esto y lo otro, pero no entendemos que tenemos que cumplir también con unos deberes para poder así que la gente vea, que se dé cuenta quién eres tú, que se dé cuenta de tu carácter, de tu naturaleza, de cómo tú actúas, de cómo tú eres, Señor, del amor que tú le quieres mostrar a la humanidad en pecado. Señor, te damos muchas gracias por hablarnos, aunque a veces nos tengas que jalar las orejas, pero son mensajes que a la larga nos van a hacer bien. Padre Santo, yo pongo cada familia aquí representada y creo que será tu presencia, tu Espíritu Santo, aún llevándonos a un mayor nivel de entendimiento de lo que hemos hablado hoy en nuestra intimidad contigo. Yo lo creo así, que tu Espíritu Santo
seguirá dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.